Amigas, amigos, audientes, tenemos nuevamente a nuestro querido y apreciado doctor urólogo, el doctor Bolívar García Oquendo, que ha estado indicando varias veces con ustedes los problemas del aparato urogenital. Y hoy vamos a dedicar, según nuestro compromiso, a la próstata. La próstata. Doy una muy cordial bienvenida al señor doctor Bolívar García. Le agradezco por aceptar esta invitación que la han pedido mucha gente. Y adelante, Bolívar. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy buenas noches a toda la querida audiencia de su prestigioso programa. Gracias siempre por la invitación. Usted sabe, a mí me gusta mucho esto de la comunicación y yo le admiro mucho a usted porque hoy por hoy es uno de los más insignes comunicadores que hay ahora acá en el Ecuador. Le escucha muchísima gente, Marcelo. Usted está rodando por todos los chats, sus mensajes ruedan, pero por todos los chats de médicos, chats de cirujanos, chats de hospitales, chats de clínicas, lo que es en mi área. Así que muchas gracias, Marcelo, por la invitación. A usted gracias. Adelante con la próstata, Bolívar. La próstata es una glándula que la tenemos nosotros los hombres. Es una glándula que es componente del aparato urogenital masculino. Es una glándula que su principal función, conjuntamente con las vesículas seminales, es de producir el líquido seminal, es decir, el componente del semen. Es una glándula del tamaño de una nuez que se encuentra localizada justo en el sitio de salida de la orina que viene desde una bolsa o de una bomba que se llama la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular que la tenemos en la parte inferior del abdomen. Esta bolsa se continúa con un tubo, es el tubo uretral o la uretra, y justo en el sitio de unión del tubo y la bolsa, en el desagüe, como se diría vulgarmente, ahí está la próstata. ¿Cuáles son los problemas de la próstata? En personas menores de 40 años de edad, que se produzcan problemas inflamatorios, infecciosos de la próstata, lo que se conoce con el nombre de prostatitis. Pueden ser infecciosas o no, pero sí definitivamente causan un efecto inflamatorio, de tal manera que este embudo que está atravesado por el tubo uretral, al inflamarse puede obstruir este tubo y dar síntomas urinarios de tipo obstructivo porque no se elimina bien la orina desde esta bolsa que se llama la vejiga. Sin embargo, los síntomas se relacionan en las prostatitis más con síntomas de tipo irritativo, como es dolor, ardor el momento de orinar, dolor a nivel de una zona que se llama el periné, que se encuentra entre los testículos y el ano. Esta es la enfermedad, la prostatitis, que da en personas menores de 40 años de edad. Pero es a partir de los 40 años de edad que esta glándula en todos nosotros los hombres nos empieza a crecer. El fenómeno de crecimiento es se llama hiperplasia prostática. Los acinos prostáticos, las células prostáticas por acción de la hormona masculina que la tenemos todos los hombres empieza a crecer y el tubo uretral que está atravesando esta glándula, esta nuez, este embudo que se encuentra en el sitio de emergencia de la vejiga, empieza este orificio a estrecharse y empieza a dar realmente síntomas de tipo obstructivo que se relacionan con un vaciamiento incompleto de la vejiga o con trastornos en el llenado de la vejiga. Un vaciamiento incompleto quiere decir que la vejiga continúa albergando una porción de orina. Y la vejiga empieza a tratar de vencer ese obstáculo. La vejiga es una bolsa muscular de tal manera que la vejiga empieza a hacer esfuerzo. Por eso se llama vejiga de esfuerzo o vejiga de lucha.
en distintos grados, empieza a hacer esfuerzo para lograr evacuar la orina hasta que llega un momento en que la vejiga empieza a claudicar, la vejiga empieza ya no a eliminar todo el volumen urinario que ha recolectado en aproximadamente 2 o 3 horas, unas 2, 3 horas, 4 horas. Una persona que tome una cantidad de líquidos adecuado, como puede ser un vaso de agua cada 2 horas, cada 3 horas, se recolecta aproximadamente de 300 a 350 centímetros cúbicos de orina. Y cuando la persona se llena con esta cantidad, tiene deseos de orinar. Va, busca el baño, orina y generalmente debe orinar todos los 300 o 350 centímetros cúbicos de orina o máximo retener un 10% de esa cantidad. Cuando la próstata empieza a crecer, la vejiga empieza a tratar de eliminar esos 300, 350 centímetros cúbicos, pero llega un momento en que la vejiga empieza a debilitarse y de los 350 no logra eliminar los 300, 350, sino solo 200, por ejemplo, y ya queda un residuo de 100 o de 100, 150. De tal manera que como vuelve a bajar orina de los riñones y como de la vez anterior, de la vez previa que la persona fue a orinar, se le quedó orina dentro de la vejiga empieza a llenarse más frecuentemente y aparece el síntoma muy característico como es el aumento de la frecuencia urinaria. Es decir, la persona que va a orinar más frecuentemente, no cada 3 horas, no cada 4 horas, sino ya cada 2 horas y media. Conforme pasa el tiempo, empieza a darse cuenta que en el día ya orina cada 2 horas, o ya cuando es un poco más molestoso, cada hora y media, incluso cada hora. Entonces, ese acto de ir a orinar muy frecuentemente definitivamente limita la calidad de vida de la persona, limita su calidad de vida respecto del aspecto laboral. Una persona que está buscando el baño a cada momento no trabaja eficientemente. Siente otro síntoma muy característico es la sensación de no haber vaciado bien la vejiga. Este síntoma se llama el tenesmo vesical, de tal manera que llega un momento en que la vejiga empieza a descompensarse y puede llegar a un estado ya el más avanzado, es en el que se produce ya una retención urinaria crónica. El paciente muchas veces se le riega la orina, es decir, lo que se conoce como incontinencia urinaria por rebosamiento. El paciente oye agua o va al baño y solo de verle al baño se le empieza a ir la orina o no alcanza a llegar al baño. Es decir, síntomas muy molestos que determinan el crecimiento, que está determinado por el crecimiento de la vejiga, de la próstata, y este crecimiento ha causado un daño en la vejiga. Doctor Bolívar García, permítame hacerle la siguiente pregunta que proviene del público. Hay varias, pero una, y ahí va. Vamos a suponer que hay un hombre que tiene 55, 60 años, que siente la sensación de ir al baño para orinar y no encuentra un baño, y está en un lugar y no hay un baño, está en una vía, no encuentra un baño. Empieza a sentir una compulsión adentro en la parte mesentérica que llaman, ¿no? En el abdomen, una compulsión, y tiene que apretar hacia adentro para no orinarse en los pantalones. ¿Puede en ese caso, la pregunta concreta es, ¿puede en ese caso llegar a reventarse la vejiga? No es imposible eso que se reviente, pero sí a descompensarse la vejiga, llenarse tanto de orina, relajarse tanto, quedarse en un estado de flacidez de tal manera que no bombea, no logra expulsar la orina hacia el exterior, porque esto se llama una continencia prolongada. Sí, los hombres pasados 45, 50 años de edad no deberían llegar a tener ese tipo de accidentes. Sí, deberían buscar el baño a como dé lugar donde sea. No podrían aguantarse,
No es como una persona joven que sí puede aguantarse porque su músculo vesical es mucho más potente. Podría aguantarse una cantidad excesiva de orina y lograr evacuar. Pero hay personas que solo haciéndose el ecosonograma por haber llenado mucho su vejiga, después tienen muchas molestias e inclusive no han podido lograr evacuar la orina. Pero en esos casos ya es el caso muy extremo. La vejiga se ha dilatado tanto, ha quedado en un estado tal de flacidez que ya no tiene fuerza para expulsar la orina y es lo que viene la retención urinaria de orina. La retención urinaria de orina puede deberse al caso que usted me dice, pero lo peor es lo peor del asunto es que no es frente a esos casos, sino que llega un momento en que la vejiga ha retenido tal cantidad de orina que ya no es posible contraerse, ya no es posible exprimir la cantidad de orina hacia el exterior y viene la retención urinaria aguda con un dolor en el área suprapúbica, es decir, en la parte baja del ombligo, con dilatación del abdomen, con distensión del abdomen. El paciente está desesperado y definitivamente busca ayuda y la ayuda es la colocación de una sonda vesical. Generalmente ese es uno de los estados ya más avanzados de descompensación vesical por el crecimiento de la próstata. De tal manera que nosotros los urólogos actuamos sobre la próstata, tratamos de solucionar el problema de la próstata para que no se dañe la vejiga. Es decir, se retira la próstata por el crecimiento, por hipertrofia prostática benigna, o el nombre más correcto, por hiperplasia prostática benigna, se retira la próstata para aliviar el trabajo de la vejiga y para que a futuro el daño que podría tener ya el funcionamiento de la vejiga, ese daño no aumente posteriormente. Doctor, una pregunta que es otra que me hacen. En defecto de extirpar la próstata, porque los hombres tienen temor, tienen miedo, les han dicho que salida la próstata viene la impotencia sexual, bien sabemos que la próstata produce el semen, etcétera, etcétera. En defecto de la extirpación de la próstata, ¿pueden ustedes, los cirujanos, ejercitar un agrandamiento del ducto uretral? Sí, es muy buena pregunta. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento es o vigilancia cuando el paciente no tiene síntomas. El tratamiento es medicamentoso cuando el paciente tiene síntomas moderados. Nosotros tenemos un cuestionario con una escala. Entonces ahí vemos qué paciente tiene síntomas leves, tiene síntomas moderados o tiene síntomas severos. Los síntomas leves es vigilancia, los síntomas moderados es medicamentos para lo que usted dice, para abrir el conducto uretral, el paciente orine mejor y la vejiga no se dañe. Y los síntomas severos definitivamente es cirugía. En los adenomas de próstata, ¿por qué digo adenoma? Porque la próstata es como una mandarina, tiene una cáscara y la fruta. Lo que crece es la fruta. Lo que se va a tratar de extirpar o de solucionar retirando el tejido es la fruta, no la cáscara. La cáscara va a quedar como un embudo. Entonces, el retiro del adenoma prostático, hoy en la gran mayoría de casos, yo diría que en más del 80-90% de los casos, se hace por vía transuretral. La cirugía es transuretral con un aparato para resecar tejido prostático y dejar tunelizada, es hecho un buen túnel, un buen canal en la uretra prostática, retirando el tejido, el adenoma prostático. La cápsula, como le digo, la cáscara queda como un embudo, de tal manera que la vejiga va a funcionar adecuadamente, ya no va a sufrir, ya no va a hacer esfuerzo, ya no va a luchar, ya va a dejar de llamarse, como los urólogos llamamos, vejiga de esfuerzo o vejiga de lucha, y la micción, el acto de orinar va a ser de lo más extraordinario posible. Muchos pacientes dicen como cuando eran jóvenes. Pero lo importante es que cualquier tipo de tratamiento
ya sea el tratamiento medicamentoso o el tratamiento quirúrgico, sea realizado en un momento oportuno. ¿Qué quiere decir oportuno? Cuando la vejiga todavía esté funcionando adecuadamente, no se haya dilatado tanto, no se haya vuelto muy flácida, que inclusive con la cirugía los resultados mejoran, pero no llenando las expectativas del paciente. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la clave para el momento oportuno? Muchas de las veces es la edad, sí. No es lo mismo operar a un paciente con un adenoma de próstata que tiene 60 gramos y tiene 60, 65 años de edad, en el que la obstrucción no ha llegado hasta los 65 años, que operar a un hombre de 75 o 80 años de edad que ha estado expuesto más tiempo a esta obstrucción y su vejiga se ha deteriorado más. Entonces, lo que trata de solucionar el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna es no deteriorar la vejiga, y cuando se actúe, dejarle a la vejiga en la mejor forma posible para que siga funcionando cuando ya no hay este adenoma. Respecto de lo de la actividad sexual, el urólogo le opera a la persona para que orine mejor, no para mejorarle o empeorarle la función sexual. Sí, en el paciente pasado los 70 años de edad puede haber un cierto grado de afectación, pero hay un gran porcentaje de pacientes que luego de una resección transuretral, luego de orinar mejor, luego de desintoxicarse, luego de dormir mejor, porque uno de los síntomas es levantarse mucho en la noche también, definitivamente más bien recuperan su erección, recuperan su función sexual. Por supuesto que va a haber trastornos en la eyaculación. La eyaculación ya no va a haber hacia la parte anterior del doctor, ovario. interrumpir esta parte para... Hay otra pregunta que me parece que es importante. Cuando por tratamiento o cirugía, la vejiga, una vejiga muy deteriorada, con su músculo muy laxo, en Quichua hemos oído que llaman el ispapuro desinflado, que es como arrugado, ¿no es cierto? ¿Puede la vejiga recuperar la musculatura y su grado de diástole y sístole, si cabe el término? Sí puede recuperar, pero como le digo, lo importante es el ser oportuno, que la cirugía sea oportuna. Una vejiga llena, muy flácida, llena de divertículos. Divertículos son bolsas que se han formado extras dentro de la vejiga, como cuando se infla esos globos y de tanto inflar le empiezan a salir unos pupos. Así se hace la vejiga cuando sufre obstrucción ya crónica de muchos años. Entonces, en esos pupos, en esas bolsas, pues no van a ser tan eficientes como una vejiga que tenga ya problemas, pero todavía tenga una buena contractibilidad para poder expulsar la orina. Por eso es importante los chequeos urológicos. El urólogo le dirá al paciente en qué estado está su vejiga. Hay estudios específicos para ver cómo está la vejiga, se llaman los estudios urodinámicos. Hay estudios para medir el flujo de orina, para saber en qué tiempo logra expulsar, la velocidad, la fuerza. Pero lo importante yo quisiera es que quede en esta charla es que la próstata se la interviene, ya sea por un tratamiento medicamentoso o por cirugía, para salvaguardar el funcionamiento de la vejiga. Ese órgano tan especializado como es la vejiga.